La idea de explorar una ciudad abandonada siempre me había atraído. Había algo inquietantemente seductor en los edificios desmoronados y las calles desiertas, una mezcla de misterio y melancolía que me llamaba como un canto de sirena. Cuando encontré información sobre Rivermouth, una pequeña ciudad costera que había sido evacuada hace más de 20 años debido a un derrame químico, no pude resistirme. Cargué mi mochila con lo esencial, una linterna, baterías extra, agua, comida y mi cámara. No iba solo, claro. Mis amigos Tomás y Clara también estaban emocionados por la idea de documentar el lugar. Llegamos a la entrada de Rivermouth al atardecer. La carretera estaba cubierta de maleza y, más adelante, un viejo cartel oxidado daba la bienvenida a la ciudad con letras apenas legibles. Rivermouth, un lugar para recordar. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero lo atribuí a la brisa fría que venía del mar cercano. El primer lugar que exploramos fue el centro de la ciudad. Las ventanas de las tiendas estaban rotas, los maniquíes inclinados en ángulos extraños, como si observaran nuestra llegada. Clara tomaba fotos mientras Tomás revisaba un mapa que había descargado en su teléfono. Aquí está el antiguo hospital. Debería estar a unas 3 cuadras al este, dijo señalando. Mientras caminábamos, la atmósfera comenzó a cambiar. El silencio era absoluto, roto solo por el crujido de nuestros pasos sobre el asfalto agrietado. Las sombras parecían alargarse de manera antinatural y, por momentos, juraba ver movimiento en los edificios a nuestro alrededor. Intenté ignorarlo. El hospital era un edificio imponente y gris, cubierto de grafitis y vegetación. La puerta principal estaba cerrada, pero Tomás encontró una ventana rota por la que pudimos entrar. El interior era un caos de camas volteadas, documentos esparcidos y equipos médicos oxidados. Había un olor acre, como de humedad y algo más que no podía identificar. Clara encendió su linterna y apuntó hacia un pasillo largo y oscuro. «Vamos por ahí», dijo. Avanzamos lentamente, nuestras linternas iluminando las paredes manchadas de moho. Había grafitis, pero también había dibujos extraños, casi como runas, que parecían haber sido hechos con prisa. Mientras examinaba una de estas marcas, escuché un ruido lejano, como de pasos. Miré a mis amigos, pero ellos también lo habían oído. Tomás levantó la mano, indicándonos que guardáramos silencio. El ruido se acercó. Era rápido, errático. Algo o alguien venía por el pasillo. Clara apagó su linterna de golpe y los tres nos quedamos inmóviles en la penumbra. La oscuridad era casi total, salvo por un tenue destello de luz que provenía de la entrada por la que habíamos llegado. De pronto, una figura pasó corriendo por el pasillo, justo frente a nosotros. No pude distinguir detalles, solo que era alta y delgada, con movimientos extrañamente fluidos, como si sus articulaciones no funcionaran de manera normal. El aire se llenó de un olor metálico que me hizo retroceder. Cuando la figura desapareció, Clara susurró, ¿vieron eso? Tomás asintió, pero no dijo nada. Estaba pálido, y podía ver el sudor brillando en su frente incluso en la oscuridad. Decidimos salir del hospital, pero cuando volvimos al punto por donde habíamos entrado, la ventana estaba cubierta por una gruesa capa de madera que no había estado allí antes. Intentamos moverla, pero era como si estuviera atornillada desde fuera. Nos dirigimos a la salida de emergencia. Mientras avanzábamos, escuché algo más, un murmullo bajo, casi imperceptible. Parecía venir de las paredes mismas, un susurro constante que formaba palabras incomprensibles. Mi corazón latía tan rápido que sentía que iba a estallar. Clara intentó abrir la puerta de emergencia, pero estaba sellada. Tomás sacó un cuchillo multiusos para intentar forzarla, pero un ruido atronador nos hizo girar. En el otro extremo del pasillo, una multitud de figuras comenzaba a aparecer. No caminaban, se deslizaban, sus cuerpos deformados y sus ojos brillando con un tenue resplandor rojizo. Eran muchos, demasiados. Clara empezó a gritar, pero Tomás la calló rápidamente. «Corre, ahora», sin mirar atrás, corrimos por el pasillo buscando otra salida. Giramos en varias esquinas, cada vez más desesperados. Los murmullos se volvieron gritos, y los pasos de las figuras resonaban como un eco interminable a nuestras espaldas. Finalmente, encontramos una escalerilla que llevó a un sótano. No era la salida, pero al menos podía ser un refugio temporal.
El sótano estaba frío y oscuro, con apenas unas cuantas luces de emergencia parpadeando. Había maquinaria vieja y tuberías que goteaban. Nos escondimos detrás de una pila de cajas oxidadas, tratando de recuperar el aliento. Las figuras no parecían habernos seguido, pero los gritos todavía resonaban en la distancia. Entonces lo vi. Al otro lado del sótano, una puerta que parecía conducir al exterior. Me señalé hacia ella, y mis amigos asintieron. Nos movimos lentamente, cuidando de no hacer ruido. Cuando llegamos, Tomás intentó abrirla, pero estaba cerrada con un candado. Clara comenzó a buscar algo para romperlo mientras yo vigilaba nuestro entorno. No sé cómo describir lo que sucedió después. Sentí un cambio en la atmósfera, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Un sonido bajo y gutural llenó el sótano, y cuando me di vuelta, una figura mucho más grande y grotesca que las anteriores estaba allí, mirándonos fijamente. Su rostro era una mueca imposible, y de su boca brotaba un líquido negro que goteaba al suelo con un siseo. «¡Rápido!», grité. Clara finalmente rompió el candado, y los tres salimos corriendo al exterior. No nos detuvimos hasta que llegamos a la carretera. Cuando miramos hacia atrás, la ciudad parecía tan silenciosa como cuando habíamos llegado, pero sabía que algo nos observaba desde las sombras. Nunca volvimos a Rivermoss. Y aunque intenté olvidar lo que vimos, las noches son las peores. Porque a veces, en la oscuridad de mi habitación, escucho esos mismos murmullos que oí en el hospital, recordándome que hay cosas que nunca deberíamos haber despertado. La noche había caído, y con ella, una neblina espesa que envolvía la ciudad. Me encontraba en el umbral del edificio abandonado, uno de esos rascacielos decrépitos que el tiempo había olvidado. La fachada, cubierta de grafitis y enredaderas, parecía desafiarme a entrar. Con la linterna en mano y la mochila a mis espaldas, empujé la puerta oxidada que crujió en protesta. El primer piso estaba sumido en la penumbra. Los ventanales, rotos y cubiertos de polvo, dejaban entrar apenas un atisbo de luz lunar. Los restos de muebles destrozados y escombros por doquier dibujaban un panorama desolador. Cada paso que daba resonaba en el vasto vacío, creando ecos que me acompañaban en mi solitaria expedición. Subí por la escalera principal, cuyos peldaños crujían bajo mi peso, amenazando con ceder. El aire estaba cargado de humedad y un hedor a moho me golpeó con fuerza. A medida que ascendía, el silencio era roto ocasionalmente por el susurro del viento colándose por las rendijas y el goteo constante de agua desde algún rincón oculto. Llegué al segundo piso, donde las oficinas abandonadas ofrecían un testimonio silencioso de un pasado bullicioso. La luz de mi linterna revelaba papeles esparcidos y archivos abiertos, como si los empleados hubieran abandonado el lugar en plena urgencia. Me detuve un momento frente a una mesa en la que aún descansaba una taza de café, ahora cubierta de una gruesa capa de polvo. Una sensación inquietante me recorrió la espalda. Continué explorando, cada vez más intrigado y aterrorizado por lo que podría encontrar. En el tercer piso, el ambiente se tornó más opresivo. Los murciélagos, perturbados por mi presencia, volaron en todas direcciones, llenando el aire con sus chillidos agudos. Una sombra fugaz pareció cruzar al final del pasillo, y me apresuré a seguirla, mi curiosidad venciendo al miedo. Al llegar al cuarto piso, me encontré con un vestíbulo inmenso, con un gran ventanal que daba al vacío. La luna llena iluminaba el lugar, creando sombras alargadas y fantasmagóricas. Una vez más, tuve la sensación de no estar solo. Giré bruscamente, y allí, en la penumbra, pude distinguir una figura borrosa, inmóvil. «¿Quién está ahí?», grité, con la voz temblorosa. El eco de mis palabras resonó en el silencio, pero no hubo respuesta. La figura se desvaneció como si nunca hubiera existido. Sentí el sudor frío bajar por mi frente, pero la adrenalina me impulsó a seguir adelante. El último tramo de escaleras me condujo al ático. Era un lugar caótico, lleno de objetos olvidados y cubiertos por telarañas. La linterna comenzó a parpadear y maldije por no haber traído baterías de repuesto. En la penumbra creciente, algo llamó mi atención, un viejo baúl, cubierto de símbolos extraños y casi irreconocibles. Me acerqué y, con esfuerzo, levanté la tapa. Dentro,
Había una colección de fotografías antiguas mostrando a gente que alguna vez debió trabajar en este edificio. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al notar que todas las caras en las fotos estaban tachadas con tinta roja. Entonces, oí un susurro detrás de mí. Me giré bruscamente, pero no había nada. La linterna se apagó por completo, sumiéndome en la oscuridad total. En ese momento, una risa infantil, perturbadora y distante, llenó el espacio. Comencé a retroceder, mi corazón latiendo con furia. Tropecé y caí, los ecos de la risa resonando a mi alrededor. Luchando por mantener la calma, me levanté y corrí hacia la salida, siguiendo la tenue luz de la luna que apenas se filtraba. Desesperado, bajé los escalones de 2 en 2, mi mente llena de imágenes aterradoras y susurros siniestros. Finalmente, salí del edificio, jadeando y con el corazón desbocado. La neblina nocturna había disminuido, y el aire fresco me devolvió algo de tranquilidad. Miré atrás una vez más, hacia el oscuro perfil del rascacielos, y supe que nunca volvería. Esa noche, mientras me alejaba, las sombras del pasado y los susurros de los secretos oscuros quedaron encerrados para siempre en aquel edificio abandonado. Y yo, con la promesa de nunca olvidar lo que había experimentado, emprendí mi camino de regreso a la seguridad de la ciudad iluminada. Después de unos días, no pude sacarme de la cabeza la inquietante experiencia en el edificio. Decidí investigar más sobre su historia. Tras varias horas en la biblioteca local y en archivos en línea, descubrí que el edificio, conocido como la Torre del Silencio, había sido el centro de un trágico incidente décadas atrás. Un incendio devastador había causado la muerte de muchos trabajadores y se rumoreaba que sus almas nunca encontraron descanso. Volví al edificio, impulsado por un impulso irrefrenable de entender lo que había vivido. Esta vez, fui mejor preparado, con más linternas, baterías de repuesto y una cámara para documentar cualquier anomalía. Al llegar, la misma neblina espesa parecía aguardarme, como si el lugar estuviera consciente de mi regreso. Dentro, todo estaba tal como lo recordaba. Los ecos de mis pasos y el crujido de los escombros bajo mis pies me acompañaban nuevamente en mi solitaria travesía. Subí las escaleras, cada vez más consciente de la historia oscura que impregnaba los muros. En el segundo piso, noté algo que no había visto antes, una puerta entreabierta al final del pasillo. La empujé y descubrí una pequeña oficina con una vista panorámica de la ciudad. En el escritorio, cubierto de polvo, había un diario. Lo abrí con cuidado, y las páginas amarillentas revelaron las angustias y los miedos de uno de los empleados atrapados durante el incendio. Sus últimas palabras eran un desesperado llamado a cualquier alma que pudiera oírlos. Continué subiendo, con una sensación creciente de que cada piso me revelaría más secretos. Al llegar al cuarto piso, donde había visto la figura borrosa, me detuve. Miré alrededor, esperando encontrar alguna señal. Fue entonces cuando sentí una presencia a mis espaldas. Giré lentamente, y allí, en la penumbra, estaba nuevamente aquella figura. Esta vez, no desapareció. Se quedó allí, observándome con ojos vacíos. ¿Qué quieres?, pregunté, mi voz apenas un susurro. La figura alzó una mano y señaló hacia el ático. Comprendí que debía seguir. Subí con determinación, mis pasos resonando en el silencio. En el ático, me dirigí directamente al baúl. Al abrirlo, noté un compartimento secreto. Dentro, había un conjunto de llaves y un mapa del edificio. El mapa indicaba una habitación oculta en el sótano, a la que solo se podía acceder con aquellas llaves. Con el corazón palpitando de anticipación y terror, bajé rápidamente las escaleras. El sótano estaba aún más oscuro y húmedo que el resto del edificio. Los muros de concreto y el goteo constante de agua creaban una atmósfera opresiva. Encontré la puerta indicada en el mapa y, con manos temblorosas, utilicé las llaves para abrirla. Al cruzar el umbral, un olor nauseabundo me golpeó. La habitación estaba llena de cajas y archivos, pero en el centro había un altar improvisado con velas apagadas y fotos de los empleados fallecidos. El miedo se transformó en una profunda tristeza al darme cuenta de que aquellos espíritus estaban atrapados, buscando desesperadamente cerrar su ciclo. Encendí las velas, murmurando palabras de despedida para aquellos que habían perecido. De repente, una brisa helada recorrió la habitación y las velas titilaron. Sentí una presencia alrededor, pero esta vez no de amenaza,
sino de alivio. El ambiente se tornó más ligero, y supe que había ayudado a aquellos espíritus a encontrar la paz. Salí del edificio por última vez, mirando una vez más hacia la Torre del Silencio. El peso de su historia y los secretos oscuros que albergaba ya no parecían tan opresivos. Había cumplido mi misión, y con ello, sentí una extraña satisfacción y una profunda conexión con aquellos que habían vivido y trabajado allí. Desde entonces, cada vez que paso por la Torre del Silencio, recuerdo aquella noche y el sentido de propósito que encontré en medio del miedo. Y aunque nunca más volví a entrar, sé que los espíritus de ese lugar ya no están solos, y su historia finalmente puede descansar en paz. La luna llena iluminaba tenuemente las ruinas de la iglesia abandonada, un edificio cuya silueta se recortaba contra el cielo estrellado. La iglesia, conocida por los lugareños como la Parroquia de las Sombras, había sido escenario de misteriosos eventos y tragedias olvidadas por el tiempo. Armado con una linterna y mi inseparable mochila, crucé el oxidado portón de hierro que, a modo de centinela, parecía advertir a los curiosos de no entrar. El interior de la iglesia era un laberinto de sombras y desolación. Los bancos de madera, carcomidos por la humedad, se alineaban en desorden, como soldados derrotados en una batalla perdida. La luz de mi linterna revelaba vitrales rotos, por donde el viento se colaba, emitiendo un lamento suave que reverberaba en las paredes de piedra. Las vigas del techo, ennegrecidas por el humo, se alzaban como esqueletos de una criatura gigante, creando sombras grotescas que bailaban al ritmo del viento. Caminé con cuidado, evitando los escombros y el musgo resbaladizo que cubría el suelo. El aire estaba impregnado de un olor rancio a incienso y cera derretida, mezclado con la humedad del abandono. A medida que me acercaba al altar, una sensación de opresión me rodeaba. Las estatuas de los santos, decapitadas y mutiladas, parecían observarme con ojos vacíos, juzgándome por mi atrevimiento. El altar, una vez majestuoso, ahora estaba cubierto de polvo y telarañas. Los restos de candelabros de hierro forjado aún se mantenían en pie, sus velas derretidas como lágrimas congeladas en el tiempo. Decidí explorar la cripta, situada en el sótano de la iglesia. La entrada, oculta tras un viejo confesionario, era un pequeño arco de piedra apenas visible en la penumbra. Al descender las escaleras estrechas y empinadas, el aire se volvió más frío y denso, como si estuviera entrando en el mismísimo inframundo. La cripta era un entramado de pasillos oscuros y bóvedas funerarias. Las paredes, cubiertas de moho y humedad, parecían respirar a mi paso. La linterna proyectaba sombras alargadas, dándome la impresión de que algo o alguien se movía a mi alrededor. En el centro de la cripta, encontré un antiguo sarcófago, tallado con símbolos extraños y desgastados por el tiempo. La tapa, desplazada, sugería que alguien o algo la había abierto recientemente. Al examinarlo de cerca, noté que la tapa estaba ligeramente desplazada. Reuniendo todo mi valor, empujé la piedra pesada, revelando un esqueleto envuelto en ropajes sacerdotales. El cráneo, con una mueca de dolor eterno, parecía mirarme fijamente. Entonces, algo llamó mi atención, un antiguo diario, medio enterrado bajo los restos. Tomé el diario con manos temblorosas y comencé a leer. Las páginas, amarillentas y frágiles, narraban la historia de un sacerdote que había sido acusado de practicar rituales oscuros. Las últimas entradas describían su desesperación y miedo, convencido de que algo siniestro habitaba en la iglesia y que su alma jamás encontraría descanso. Un ruido seco rompió el silencio, haciéndome saltar. Cerré el diario y dirigí la linterna hacia el origen del sonido. En la penumbra, una figura encapuchada avanzaba lentamente hacia mí. El terror me paralizó por un momento, pero el instinto de supervivencia me hizo retroceder. Tropecé con los escombros y caí, perdiendo la linterna que rodó hasta detenerse en un rincón oscuro. En la oscuridad, sentí como la figura se acercaba. La respiración entrecortada y el sonido de ropas arrastrándose llenaban el espacio. Con el corazón latiendo desbocado, me levanté y corrí hacia la escalera, guiado solo por la escasa luz que se filtraba desde arriba. Cada paso resonaba como un latido, amplificando mi pánico. Al llegar al nivel principal de la iglesia, las puertas que antes habían estado abiertas ahora estaban cerradas. La desesperación me invadió mientras buscaba una salida.
Fue entonces cuando noté un tenue resplandor detrás del altar. Me acerqué con cautela y descubrí una trampilla oculta bajo una alfombra desgastada. La abrí y encontré un túnel estrecho que parecía llevar al exterior. Sin dudarlo, me deslicé por el túnel, sintiendo las paredes de tierra y piedra rasguñar mi piel. El túnel era largo y serpenteante, y en varios momentos pensé que me quedaría atrapado. Finalmente, una luz al final del túnel me dio esperanzas. Salí a un cementerio antiguo, cubierto de niebla y con tumbas alineadas en hileras perfectas. La sensación de alivio fue momentánea cuando escuché nuevamente la respiración entrecortada y los pasos acercándose. Corrí a través del cementerio, esquivando lápidas y cruces, hasta llegar a una verja de hierro que se dio con un empujón. Al cruzar la verja, me encontré en un sendero que conducía de vuelta a la ciudad. Mientras me alejaba, miré hacia atrás una vez más. La iglesia, ahora oculta en la niebla, parecía menos amenazante a la luz de la luna. Sin embargo, los ecos de la figura encapuchada y la oscuridad que habitaba en la cripta se quedarían conmigo para siempre. Sabía que nunca podría olvidar la parroquia de las sombras y los secretos oscuros que guardaba en su seno. Después de unos días, no pude sacarme de la cabeza la inquietante experiencia en la iglesia. Decidí investigar más sobre su historia. Tras varias horas en la biblioteca local y en archivos en línea, descubrí que la iglesia había sido el centro de un trágico incidente hace más de un siglo. Un sacerdote, obsesionado con la búsqueda de poder, había invocado fuerzas oscuras durante un ritual secreto, desencadenando una maldición que condenó a la iglesia al abandono y el olvido. Volví a la iglesia, impulsado por un impulso irrefrenable de entender lo que había vivido. Esta vez, fui mejor preparado, con más linternas, baterías de repuesto y una cámara para documentar cualquier anomalía. Al llegar, la misma neblina espesa parecía aguardarme, como si el lugar estuviera consciente de mi regreso. Dentro, todo estaba tal como lo recordaba. Los ecos de mis pasos y el crujido de los escombros bajo mis pies me acompañaban nuevamente en mi solitaria travesía. Subí las escaleras, cada vez más consciente de la historia oscura que impregnaba los muros. En el segundo piso, noté algo que no había visto antes, una puerta entreabierta al final del pasillo. La empujé y descubrí una pequeña oficina con una vista panorámica de la ciudad. En el escritorio, cubierto de polvo, había un diario. Lo abrí con cuidado, y las páginas amarillentas revelaron las angustias y los miedos de uno de los empleados atrapados durante el incendio. Sus últimas palabras eran un desesperado llamado a cualquier alma que pudiera oírlos. Continué subiendo, con una sensación creciente de que cada piso me revelaría más secretos. Al llegar al cuarto piso, donde había visto la figura borrosa, me detuve. Miré alrededor, esperando encontrar alguna señal. Fue entonces cuando sentí una presencia a mis espaldas. Giré lentamente, y allí, en la penumbra, estaba nuevamente aquella figura. Esta vez, no desapareció. Se quedó allí, observándome con ojos vacíos. ¿Qué quieres?, pregunté, mi voz apenas un susurro. La figura alzó una mano y señaló hacia el ático. Comprendí que debía seguir. Subí con determinación, mis pasos resonando en el silencio. En el ático, me dirigí directamente al baúl. Al abrirlo, noté un compartimento secreto. Dentro, había un conjunto de llaves y un mapa del edificio. El mapa indicaba una habitación oculta en el sótano, a la que solo se podía acceder con aquellas llaves. Con el corazón palpitando de anticipación y terror, bajé rápidamente las escaleras. El sótano estaba aún más oscuro y húmedo que el resto del edificio. Los muros de concreto y el goteo constante de agua creaban una atmósfera opresiva. Encontré la puerta indicada en el mapa y, con manos temblorosas, utilicé las llaves para abrirla. Al cruzar el umbral, un olor nauseabundo me golpeó. La habitación estaba llena de cajas y archivos, pero en el centro había un altar improvisado con velas apagadas y fotos de los empleados fallecidos. El miedo se transformó en una profunda tristeza al darme cuenta de que aquellos espíritus estaban atrapados, buscando desesperadamente cerrar su ciclo. Encendí las velas, murmurando palabras de despedida para aquellos que habían perecido. De repente, una brisa helada recorrió la habitación y las velas titilaron. Sentí una presencia.